Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Lunes 28, ya así es, 28 de octubre de 2024, se nos acabó el mes, se nos está acabando el año y también se está acabando esta primera temporada de Radio Contexto, esperemos de muchas. Si es que Héctor y yo no terminamos peleados, podría ocurrir, podría hacerme un Atala Sarmiento y Pat Chapoy, entonces pues mientras eso no ocurre le doy la bienvenida a mi querido Héctor Guillén. Héctor, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio, en acompañarte, en estar cerca de ti, y es definitivamente una gran oportunidad para recordarle a las contexteras y contexteros de que el final de la primera temporada se acerca, pero pues para qué adelantarnos hacia el futuro si no podemos hablar de todo lo que ha pasado en esta semana, iniciando la semana del 28 de octubre, ya noviembre a la vuelta de la esquina, al igual que las elecciones de Estados Unidos, pero vamos a hacer este episodio ahora sí que de bote pronto, con lo que sucedió en la última semana, con el contexto de la semana, y pues vamos a adelantarles un poquito rápido. Carlos, en el contexto de la semana tenemos la comparecencia de Rosario Ibarra Piedra que está buscando renovar pues sí, el encargo de la CNDH, y que fue un desfile y fue circo, maroma y teatro en nuestro... En el Senado, como siempre, gran canal de televisión, el canal del Congreso. Y para el contexto necesario, no sé qué nos puedes adelantar, Carlos. Bueno, pues les adelanto que Héctor estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia y al propósito de eso... Sí, al propósito de eso hicimos una entrevista con Jaume Ripoll, es el cofundador de Filmin, esta plataforma española de streaming de series, películas increíbles, y para conocer, ¿no? ¿Qué ocurrió allá? Que se generó una plataforma como esta tan amplia, y en el contexto hablamos de esta demanda que Mariana Rodríguez le gana a Adrián Marcelo por violencia política en razón de género. Entonces vamos a tener ahí los detalles de esta noticia que estuvo tan sonada en las redes. Por fin Mariana Rodríguez hace algo que beneficiará a la sociedad mexicana en el futuro. Pero bueno, vamos directo al intro del contexto de la semana. El contexto de la semana. Y pues bueno, como ya lo mencionamos en la introducción, en este 1x24 de Radio Contexto, el sábado pasado concluye la comparecencia de las 47 personas que aspiran a presidir la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Senado de la República durante los últimos días, que pues fue definitivamente un desfile de personas que pues... Algunas estarán más preparadas que otras, y es una de las instituciones que más críticas y dudas ha recibido durante el último sexenio, después de que en 2019 Rosario Piedra Ibarra fuera nombrada presidenta de la comisión. Recordemos que ella es hija de doña doña Rosario Ibarra de Piedra, reconocida madre buscadora, activista y defensora de derechos humanos, que también fue la primera mujer en contender por la presidencia de la República en el 82 y en el 88. Y senadora de la República, quien fallece en 2022. Con este antecedente familiar de lucha por los derechos humanos, trabajo contra el autoritarismo y activismo en la política, desde la izquierda llega Rosario Piedra Ibarra a la CNDH con muchas expectativas
las cuales Sí. se rompen muy Sí, sí, sí. fuertemente durante su desempeño como comisionada. Sí, a pesar de estos antecedentes de trabajo en materia de derechos humanos, no necesariamente suyos, sino de su familia, la gestión de Piedra Ibarra frente a la CNDH, pues se alejó muchísimo de esta biografía familiar y de este contexto en el que un poco desarrolló su trabajo en materia de derechos humanos. Pues su presidencia estuvo marcada desde un inicio por una serie de zanfarrachos, tal cual. Por ejemplo, durante su elección como presidenta en 2019, pues se generaron una serie de dudas en el Senado de la República por haber sido electa en una votación donde la oposición siempre ha señalado que el número de votos que había no correspondía con el quórum de la sesión, es decir, que se había ahí un poco hecho unos truquillos para que alcanzara la mayoría constitucional, bueno, la mayoría calificada que pide la Constitución para ese nombramiento, sin que estuvieran las personas presentes. Incluso se presentaron 3 amparos por parte de los partidos de oposición al respecto. Y pues obviamente en aquel momento se sabía que el nombramiento de Piedra Ibarra era buscado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, toda la gestión de Piedra Ibarra al frente de la CNDH pues estuvo marcada de escándalos, de varios múltiples escándalos. Por ejemplo, el hecho de que muchas de las personas que llevaban ya varios años trabajando en la comisión renunciaron y denunciaron que no existían las condiciones para hacer su trabajo, que no las dejaban trabajar, y 2 consejos consultivos, el cual es un órgano que tiene la función de establecer las actuaciones generales de la CNDH, pues le renunciaron. De plano dijeron que era eh, inoperable trabajar bajo las condiciones que estableció Piedra Ibarra en la comisión. Así es, estas dudas de la gestión de Ibarra continúan por no haber promovido acciones de inconstitucionalidad en diversas reformas polémicas del gobierno de López Obrador, la más reciente, desde luego, la reforma judicial, y es decir, que estas medidas que toma usualmente la CNDH, y es una de las instituciones gubernamentales que tiene la capacidad de presentar acciones de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte por reformas que considere que puedan vulnerar los derechos humanos de las personas. Y, desde luego, todos los tratados internacionales que México ya se ha suscrito con anterioridad. Entre las reformas en las que Ibarra decide no proponer, aparte de la reforma judicial, está a la Guardia Nacional en su adscripción a la Sedena y las referidas a prisión preventiva oficiosa. Y fíjense, a pesar de todo este antecedente que le generó el repudio de prácticamente pues, casi toda la comunidad especializada en derechos humanos, abogados, activistas, Rosario Ibarra, Piedra Ibarra, decide presentar su candidatura para ser reelecta como presidente de la CNDH porque pues la vergüenza no existe en este país. Y, y definitivamente, pues, La amiga, presión. verdaderamente ella dijo la que puede, puede, y la que La no, que que se puede, puede. siente. Sí, 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 sí. Y bueno, y así se mostró durante el proceso de comparecencias, donde pues sí se vivió un momento ahí de tensión cuando compadece ante la comisión encargada en el Senado de la República. Y bueno, arremetieron en su contra, particularmente el panista Ricardo Anaya, y empezó con todo, ¿no? Le dijo que su proceso de selección había sido no dudoso, sino fraudulento, a lo que Piedra respondió que era falso, falsísimo, falsérrimo, pues todos los amparos interpuestos por la oposición en ese momento en el que alegaban que había habido fraude, pues fueron desechados en los tribunales. Además, señaló que el proceso de votación es claro y que si no hubiera sido claro, ella no hubiera sido la presidenta de la CNDH durante los últimos años. También Anaya le cuestionó por no haber interpuesto estas acciones de inconstitucionalidad por la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, a lo que Piedra respondió que la CNDH no podía interponer acciones de inconstitucionalidad ante decretos, solamente ante reformas constitucionales, en referencia a este decreto que hace Andrés Manuel López Obrador en 2021-22, si mal no recuerdo, para generar la transferencia de la Sedena
de la Guardia Nacional a la Sedena, ante lo cual la entonces presidenta del Congreso de la Unión, Laura Rojas, sí presenta una acción de constitucionalidad que lleva la discusión en el Pleno e inicia todo el lío entre el Ejecutivo y el Judicial, porque en el Pleno de la Suprema Corte efectivamente argumentan y se aprueba que había sido inconstitucional esta transferencia vía decreto. Y bueno, y también ante una pregunta que le hace Ricardo Anaya sobre militarización, Rosario señala que falso, otra vez, falsérrimo, que México viva un proceso de militarización y que quien sí militarizó fue Felipe Calderón, y que mientras un civil o una civil, en este caso, gobierne, no se vivirá la militarización. Así dijo. Así dijo la vocera, perdón, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y desde luego hubo varios encontronazos durante su comparecencia. Parecía como que actuaba que no le afectaban los comentarios. Pero pues se hacía la dura, amiga. Se hacía la dura. Sí duele. Sí llega un Sí punto en el que cala. Y pues también Piedra le dijo a Anaya que ella nunca ha mentido porque ella no miente. Y que si él, Ricardo Anaya, piensa que miente es porque el león cree que todos son de su condición. Bueno, en esta misma comparecencia, después de hacer esta especie de vocería del gobierno federal, la senadora priista Claudia Anaya le dice que le cito, yo prefiero no preguntar porque además pregunta uno para que ella mienta o quiera distorsionar los hechos de cómo sucedieron. Yo prefiero no preguntar y le dejaría nada más la reflexión. Déjenle el espacio a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una mejor acompañante en la Comisión Nacional de Derechos Humanos si es por un sueldo. Porque si quiere, yo le regalo el mío. Y yo creo que esa fue la mejor intervención. O sea, me refiero en términos de ser lo más directos con la vocera y presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la comisionada. También durante el proceso, uno de los aspirantes, Miguel Nava, le pidió a las y los senadores que dejaran de simular y hacer circo porque los puestos ya están dados, ¿no? Definitivamente había una especie de simulación dentro de este espacio, pero que al final del día pues sirve, ¿no? Sirve este tipo de foros y de encuentros para expresar lo que la oposición tiene que decir sobre este tipo de, de lamentable estado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que ya no es ni la sombra de lo que era, y todo por, servir al régimen y de alguna manera, pues, crear una simulación de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue funcionando igual que siempre, cosa que es completamente mentira. Sí, y pues ya veremos quién es seleccionado. Hay perfiles interesantes, por ejemplo, el abogado de las y los padres de la guardería ABC. Es uno de los perfiles que me parece más interesante, pero pues veremos qué va ocurriendo. Hay otros perfiles como la expresidenta de la Comisión Local de los Derechos Humanos en Ciudad de México. Veremos qué ocurre, ¿no? Sí, porque al final del día tiene que haber un margen, ¿no? O sea, tiene que haber un margen dentro de los límites que se entienden, pues sí, es parte de esta nueva manera de funcionar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero aparte de inoperante, es ineficaz, ¿no? Entonces, mínimo un perfil más preparado que Piedra, pues yo creo que lo pueden encontrar hasta con los ojos cerrados. No tan fácil, no tan difícilmente. Sí, no, o amiga, sea, nomás Ajá. que pongan en LinkedIn y ya. LinkedIn. Sí, no, o sea, la verdad es que la comisión sí está en uno de sus peores momentos y mira que ha tenido momentos malos. Sí hablas con activistas, con defensores de derechos humanos, con víctimas y sí lo dicen, creo que Rosario está sola prácticamente, o sea, en términos de apoyo del que solía tener, incluso presidencias pues atropelladas como la de, no recuerdo ahorita el nombre de quien era presidente durante el gobierno de Felipe Calderón,
pero incluso él, que era dudoso mucho de su trabajo, pues tenía cierto respaldo en sociedad civil, en organizaciones de derechos humanos, tuvo actuaciones importantes, a pesar de limitadas, y pues ahora sí, ahora no hemos tenido nada, 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 nada. No, 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 es que ni las ganas de trabajar, de verdad. O Sí, no, sea, ¿sabes a quién me recuerda? aquí. Rosario Ibarra Piedra, Rosario Piedra Ibarra. Ah, me recuerda mucho a Agustín en la Casa de los Famosos. A ver, ¿por qué? ¿Por Pues qué un porque es mueble? un mueble, amiga. Sí, Mueblestín. O mueblestín. sea, o sea, Sí, creo que no, o sea, es que no tiene ni carisma, no te hace reír, o sea, no, no es nada. chistosa. No es chistosa, no No, trabaja. O sea, ya déjate de que traiga buen cotorreo. Déjate de que pudiese traer un buen cotorreo. Ya déjate güey, de es eso. que, o sea, y el nivel o sea, cómo actúa, ¿no? Frente De a las cinismo, sí. críticas. Sí, porque yo creo que incluso, no sé, un senador de Morena, de los tantos que hay algunos que Ujú, no tienen nada de preparación, pero existe algunos que saben debatir. Yo creo que a alguno de ellos haría un mejor papel en la Comisión Nacional de sí, Derechos Humanos que ella. O sea, sí, sí, sí. me parece que no tiene ni la fuerza, ni puede, ni sabe defender el trabajo que hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es Sí. lamentable. Me recuerda un poco al paso que tuvo eh, San Juana Martínez por En Notimex, Notimex, ¿no? sí, O igual. sea, que es como esta ineficacia tan grande, tan, Sí, que se o vuelve sea, indefendible ya, o sea, ni los propios la pueden defender. exacto, y terminas dejando algo que está en las ruinas absolutamente, ¿no? O sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no desaparece nomás porque afectaría mucho la imagen internacional del país, pero al final del día es algo que está a nada de caerse, ¿no? O Sí, de sea, facto no hay un poco comisión, no la hay. No emite las recomendaciones, o sea, la cantidad de quejas que se presentan contra la Guardia Nacional y la cantidad de recomendaciones es ridículo en verdad. Pero pues iremos viendo, ¿no? Ahora sí que es lo que toca, amiga. amiga, ¿y cuál es el chisme detrás de esto? O sea, ¿crees que sí vayan a renovar o sea, a ratificar a Rosario, o existe algún perfil que pueda ganarle ese espacio? No, o sea, lo que se ha manejado mucho es que quien pudiera ahora sí que quitarle el puesto es quien fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahorita no traigo el nombre. Híjole, es que ando hoy despistado con los nombres. Se Eh, me hace que es esta caña, amiga. sí, sí, es Ramírez, apellida Ramírez, creo. Sí, sí, sí. Ok. Es a Nacheli, creo. Nayeli, no, es que no, bueno, sí, es Ramírez Hernández, ya, es que tengo conexión a internet y no la busco, ¿no? Sí, Nacheli En- Ramírez Hernández, que tuvo, a ver, yo creo que prácticamente cualquier comisión de derechos humanos de este país ha tenido una mejor actuación que la nacional. También, pero también tiene dudas, ¿no? O sea, como el hecho de no emitió recomendaciones en ningún momento por la línea 12, por ejemplo. O sea, en Ciudad de claro. México nunca se emitió una recomendación al respecto. Eh, entonces, pues sí es mejor actuación, pero tampoco es una actuación ideal, ¿no? Tiene otro tipo de acciones muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos de atención de casos por ejemplo, de vulneración de derechos humanos contra la comunidad LGBT, pues sí ha tenido actuaciones interesantes en Ciudad de México. Pero pues también porque el organismo de contra la discriminación en Ciudad de México tiene una trayectoria en general buena con fallas, pero o sea, mejor que la nacional en esos temas. Entonces, no sé, amiga.
No Amiga, sé. pensé que ibas a decir que tenía actuaciones interesantes para la comunidad LGBT porque era LGBT. No, no que sepa. Ese dato no lo poseo ahora. Ay, no, amiga. Me encanta eso. A mí me encanta, ¿sabes? Así, ya lo hemos hablado en privado, pero me encanta sacar del closet a políticos. Ay, no. A ver, ¿a quién sacarías ahorita? A, a No lo voy a decir, esta. ¿no? Prefiero no decirlo. A Olga Sánchez Cordero. Es broma, Olga. A Gerardo Fernández Noroña. Amiga, ¿te imaginas que Noroña sea bisexual? Sí lo veo, es de la UAM. Sí lo veo, es de la UAM. O sea, yo creo que tiene todo. ¿Tú crees que Noroña ha besado a un hombre en algún punto de su vida? ¿En los labios? Eh, yo creo que sí, pero no de lengua. Es de Kikos. Besos de tres. Sí. No, No, yo creo no. que sí. Fíjate que yo sí veo como que en alguna borrachera sí le agarró la mano a algún amigo y Es un momento Heartstopper, ¿no? Con los jueguitos artificiales alrededor. güey, sí, es que siento que debe de existir, ¿no? O sea, siento que sí existen como mucho el chisme de los que son gays y lesbianas, pero de bisexuales debe de haber algún perfil ahí interesante. Varios, yo creo que varios. De- AMLO siempre él dijo que él besaba a hombres, a mujeres. AMLO era rey de la bisexualidad. No hablemos en pasado, aún vive. Pero, Sí, siento que López Obrador en alguna peda en la UNAM, años ¿cómo se mozos en les la dice? UNAM. En sus años En sus mozos, años en sus mozos. mocedades, yo creo que sí había como alguna tensión sexual con algún otro compañero o así. Y pues Sí. así llegó a ser el Asix. Pero bueno, ya vamos a cambiar de tema. Ay, no, esto se puso de un nivel. Bueno, mejor que sirva por las mañanas y está. Sí. Bueno, ahora ya vamos directo al contexto necesario. El contexto necesario. Y bueno, para el contexto necesario de este episodio 1x24 estamos con un invitado muy especial. Yo me encuentro desde el Festival Internacional de Cine de Morelia y es una muy bonita coincidencia porque tenemos a un invitado desde España. Él es cofundador de la plataforma de streaming Filmin y nos va a platicar un poco de lo que es esta plataforma en España. Tenemos el conocimiento los mexicanos de Filmin Latino, pero queríamos tener un poco el contexto del streaming y de el mercado iberoamericano del streaming, sobre todo para esto que tenemos como muy conocido dentro de las contexteras y contexteros, que es la plataforma de Movie y de otras de nicho, pero para que nos explique un poco más de qué va Filmin en España, está Jaume Ripoll con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer absoluto. Y bueno, para las personas que viven en México, las contexteras, tienen algunos, seguramente los más cinéfilos, tienen conocimiento de Filmin Latino, un capítulo que estuvo dentro de la historia del cine mexicano con ayuda de IMCINE. Ahora pasa a ser nuestro Cine MX, pero hablando específicamente de la fundación de Filmin allá en España, ¿nos puedes platicar un poquito del resumen de lo que ha sido en los últimos años su evolución dentro del mercado? Sí, bueno, yo creo que Filmin fue pionera, o ha sido pionera, ¿no? Llevamos 18 años en danza. Cuando empezamos este viaje,
Netflix estaba enviando DVDs por correo. Entonces, imagínense si Sí. somos veteranos en este viaje, ¿no? Yo creo que uno de los principios de filming, de los principios fundacionales, fue el conseguir ampliar el público que ve nuestro cine, ¿no? El cine que nos gusta. Que nos gusta a los que estamos aquí o los que nos escuchan en el podcast, ¿no? Y después fue ampliando un poco el espectro para que la plataforma fuese rentable, para que adquiriese un volumen de público importante. Eh, Filmin nace con la colaboración de los distribuidores y los exhibidores de cine españoles. Pedro Almodóvar, por ejemplo, es uno de los fundadores de Filmin. O sea, la distribuidora, la compañía de Pedro Almodóvar, El Deseo, fue una de las fundadoras de Filmin hace 18 años. Es decir, en un momento donde la piratería era hegemónica, Ujú. donde no había alternativa, donde no había una respuesta, digamos, una solución tecnológica fácil, en ese momento hubo productores y exhibidores de cine que dijeron, la mejor manera para combatir la piratería no es la policía, es una oferta, construir una alternativa, ¿no? Y esa alternativa se llamó Filmin. Con los años, creo que como plataforma hemos ido creciendo, creo que tenemos un espectro de público mucho más amplio que el de Movie. Antes hablabas de nicho. A mí no me gusta la palabra nicho porque me recuerda a ataúd. Es como esa cosa de ser tan pocos que parece que estamos muertos, ¿no? Yo creo que al final el público que ve todo tipo de cine y series es muy amplio, si no, no estaríamos hoy aquí con la competencia que hay en España, ¿no? Creo que ese es uno de los caminos más claros. Y después, ya, si quieren, hablamos un poco de cuál fue el peaje en México, o el peaje, cómo fue lo de Filmin Latino. Pero yo creo que por nuestra parte hoy estamos mejor que nunca, tanto en España como en Portugal. Y justamente esta parte que hablas de que van más allá de esta idea que a veces tenemos del cine de nicho, ¿no? De que unos cuantos lo ven, unos cuantos lo consumen. ¿Cómo funcionan esos detalles de suscripción de Filmin? ¿Qué se experimenta al ser parte de esta plataforma? Las personas que la usan, ¿qué encuentran en ella en comparación, pues, las otras opciones que hoy por hoy tenemos en este ecosistema cada vez más amplio que es el mercado de plataformas de streaming? Sí, yo creo que Filmin tiene 5 pilares fundacionales o estructurales, perdón, em, que son por un lado a lo que se refería, ¿no? A las Ujú, películas de calidad recientes, Past Life, The Zone of Interest, Anatomy of a Fall, The Substance, esas ujú, películas, digamos, de gran nivel, Love Lies Bleeding, que todos conocemos. El primer pilar. El segundo, documentales de calidad, tanto, digamos, documentales de vocación cinematográfica. Este ujú, año estrenamos 20 Days of Mariupol, All the Beauty and the Bloodshed, la película sobre Nat ujú. Goldin el año pasado. O sea, películas de mucho nivel, de las candidatas, de las, digamos, favoritas al Oscar del 2025, casi todas las tenemos nosotros. Dahomey, Soundtrack for a Coup d'Etat, Black Box Diaries, No Other Land, The BB Files, son películas como muy importantes para el año que viene, por tanto documental es el segundo pilar. El tercer pilar son series. Nosotros tenemos series, digamos, lo que llamamos series de prestigio, ¿no? Periodramas, dramas de época, pero también esas series de detectives que le pueden gustar a mi madre o a mi tía o Sí. que necesariamente a mí, pero también por otro lado, y es el cuarto pilar, series más edgy. Este año, por ejemplo, han tenido mucho éxito la plataforma Such Brave Girls, que es una serie de A24, o Big Boys, que es una serie que ganó el BAFTA, una serie extraordinaria. Y el quinto pilar Sí. son los clásicos, el cine clásico. Nosotros somos la única plataforma en el mundo que tiene acuerdo con Disney, con Warner, con Universal, con Sony, con Studio Canal y con MGM, con Metro Goldwyn Mayer. Por tanto, los clásicos de esas compañías se pueden ver en Filmin. Y digamos que esta oferta estructurada en esos 5 pilares hace que sea muy atractiva a un público muy diverso. No solo al que le gusta el art house o el cine de autor, sea como sea el cine de autor reciente, no solo al que le gusta el clásico, no solo al que le gusta las series. Y esa es un poco la clave, creo que la clave del éxito. Claro. Y algo que mencionábamos al principio era esta parte que tuvieron dentro del mercado mexicano con Filmin Latino. ¿Nos puedes explicar un poco qué pasó con la transición a nuestro cine MX? ¿Por qué Filmin abandona como marca el mercado mexicano? Bueno, fue una experiencia muy bonita que duró en los primeros años, como ustedes decían, ¿no? Que Ujú, IMCINE se aproxima a Filmin y plantean un lanzamiento de Filmin en México. Y, y bueno, al fin y al cabo digamos que los intereses eran diferentes. Lo que les planteaba, ¿no? Filmin en España o en Portugal tiene una estructura como más amplia, no dedicada solo al cine nacional. Y digamos que la vocación más de Filmin Latino era la de dar difusión y celebrar
el talento del cine mexicano, que es enorme, y entonces al final tenía más sentido para ellos establecer esta aventura en solitario y desligarse también un poco del nombre y de la estructura tecnológica de Filmin. Eran propuestas editoriales diferentes. Sí, 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 Algo y que, algo justamente creo que, que esto sí. No, perdón. no, no, sí, va Carlos. No, va No, no, Carlos, no. Carlos. Justamente esto que mencionas, sí, justamente esto que mencionas se relaciona con estos cinco pilares que ya nos comentabas de lo que es filming. Y en ese sentido, y para destrozar aún más esta idea del cine de nicho, de plataformas de cine de nicho, vemos la amplitud, por ejemplo, de directoras y directores que hay en la plataforma, de contenidos que hay. Y sin embargo, para mucho público, particularmente podemos hablar del caso mexicano, solemos ver que le cuesta un poco algo de trabajo concebir que hay plataformas donde hay más que cine de nicho, donde se encuentra más variedad y más calidad que ese cine que se ve como lejano solamente para cierto público. ¿Cómo se navega esa realidad de las plataformas donde de pronto cierto público concibe que hay plataformas de nicho, entonces tal vez no se animan a incursionar en ellas? ¿Cómo fue un poco ese proceso de filming para abrirse, para generar y atraer al público y ser hoy una de las plataformas de streaming más grandes de España? Creo que uno de los caminos es que la marca esté por encima de las obras. O Okay. sea, que la relación de confianza y de credibilidad es la de la marca, la plataforma. O sea, en este caso Uh -huh. Filmin, ¿no? Y de alguna manera construir la idea, la relación de confianza y de complicidad entre el suscriptor y la plataforma a partir de cómo nos relacionamos, a partir de cómo reaccionamos a la actualidad y se ve en la plataforma, a partir de cómo escuchamos las demandas de los suscriptores, intentamos adquirir algunas de las obras que nos pueden sugerir, a partir de dar voz a los suscriptores. De hecho, en Filmin creo que es una de las pocas plataformas del mundo donde un usuario puede comentar, puede valorar, poner nota, puede hacer sus playlists. Es decir, es una mezcla entre Letterboxd y la relación, digamos, más natural que uno pueda tener con una plataforma. Entonces, creo que todos esos elementos sumados contribuyen a definir ese perfil de Filmin como plataforma singular. Y después, por supuesto, hay algo inevitable, que es el querer ser relevantes en un contexto globalizado, con plataformas milmillonarias, con presupuestos milmillonarios y por tanto el talonario les permite ser relevantes porque ya paga la relevancia a golpe de millones. Hay que buscar la manera de ser relevantes. ¿Cómo? Con campañas creativas y también con títulos que sean importantes. Antes, Carlos, referías, ¿no? Las películas que puedan tener audiencias minoritarias, pero también hay películas de autor que tienen audiencias mayoritarias, como ha Uh -huh. funcionado Robot Dreams en México o Sí. cómo ha funcionado The Substance, por ejemplo, que es una película de Coralie Farja, que es un ejemplo clarísimo de película con un marcado carácter autoral. Yo creo que esa idea de que la autoría cinematográfica está solo dedicada a minorías es falsa. Yo siempre lo menciono con dos elementos muy claros. Uno, la música. Uno Uh puede -huh. escuchar música independientemente primero del país de origen. El país de origen sí que es un lastre para el cine, y todos lo sabemos. O sea, el cine navega peor, perdón, el cine viaja peor que la música. La música, ya no hablo instrumental, hablo de la música vocal. Es decir, uno puede escuchar en España cantantes costarricenses, colombianos, chilenos o mexicanos sin problema, y en cambio tiene una enorme dificultad para acercarse al cine de esas nacionalidades. Y hay algo de prejuicio que no hemos conseguido quebrar. Y espero que aprendamos de la música para poder quebrar ese prejuicio. Y el segundo, yo siempre digo lo mismo. Digo, cuando le digo a mis amigos, vamos a un restaurante mexicano, sí, vamos a comer comida japonesa, sí, vamos a comer un kebab de un turco, sí. Cuando les digo, vamos a ver una película turca, salen todos corriendo. No queda nadie a mi lado. Por tanto, la gastronomía como la música ha conseguido también quebrar esa especie de animadversión o de ese prejuicio de país de origen. Hay una parte muy interesante en la historia de Filmin que tiene pues ahora sí que la adolescencia y o sea, lo que duele crecer, ¿no? Y expandir y el capital y los apoyos. En la entrevista que dieron al Confidencial, hablaban de la ayuda que tienen, bueno, la confianza que tuvo la Unión Europea con la plataforma Medias para consolidar Filmin como plataforma de streaming porque creyeron en lo que hacían, porque creyeron en su parte para abonar al mercado de Portugal y de España. Y leyendo un poco, dándole una lectura a lo que pasa en Latinoamérica
con Argentina, incluso también en México. Y tú que has sido estudiante de cine y que has hecho cine y que entiendes un poco mucho más a lo que es hacer cine, ¿cuál es, cuál es para ti qué tan fundamental es el apoyo gubernamental para consolidar a empresas de las industrias culturales como lo es Filmin? Bueno, es que el apoyo no es que lo sea para mí, es para toda la industria del cine. O sea, hay una obviedad que algunos políticos quieren olvidar, que es que todo cine tiene ayuda pública. O sea, todo cine. Todo el gran no todo, por supuesto no todo, pero digamos que el gran cine o el cine de gran formato tiene ayudas públicas. Las desgravaciones fiscales brutales de los estados en Estados Unidos, las ayudas en Reino Unido, hablo de películas como Harry Potter, Los Vengadores o Marvel, Disney. Por tanto, hablamos de este tipo de películas, no solo, digamos, el cine más complejo. Ese también tiene ayudas y de hecho porcentualmente son mayores. Por tanto, de alguna manera, esa idea de que el cine es un arte subvencionado. Ujú. Sí, por supuesto, como tantas otras cosas en el mundo. Hay una parte del presupuesto de una película o de una que tiene una parte de ayuda pública, como en tantas cosas, como en los coches, como en las verduras y como en la investigación. Fantástico que sea así. Creo que hay algo, por un lado, de una relevancia industrial incuestionable. La industria del cine genera muchos puestos de trabajo. Y otro de imagen cultural, incluso de orgullo de país. Esa idea de la cantidad de creadores que salen en México, lo han visto ustedes con los, digamos, con los famosos que van a Estados Unidos, pero no solo con los famosos, podemos ir antes de Ripstein, Arau, para acabar en los Iñárritus del Toro y Cuarón y demás, ¿no? Pero ya, y esos son los, digamos, los rostros más conocidos, hay miles de más. Pero para que lleguen esos, los que sacan con orgullo la bandera en cualquier lado, yo no puedo decir qué bien que pase esto, tienen que haber muchos otros, tienen que apoyarse la cantera, tienen que apoyarse las escuelas de cine y tienen que apoyarse las filmotecas, pero no solo las filmotecas en sala de cine. Yo soy cinéfilo de casa, no soy cinéfilo de sala de cine. Yo nací en una ciudad donde no había filmoteca, donde nunca ha habido filmoteca. Yo nací en un país donde las películas se estrenaban dobladas en formatos mutilados en la televisión. Y tuve la suerte de que mi padre pues las grababa en VHS y me las enseñaba por la mañana. Pero había otros muchos miles de chavales que no tenían esa fortuna. Hoy afortunadamente esos chavales tienen Filmin para poder ver esas películas. Y Filmin no hubiese sido posible sin que la Unión Europea hubiese entendido que al cine hay que apoyarlo, porque de lo contrario lo que acabaremos teniendo es una oferta de títulos hegemónicos que hacen que no nos cuestionemos nada. Que yo estoy súper a favor del entretenimiento. Pero no olvidemos una cosa, la principal diferencia entre cultura y entretenimiento es que la cultura plantea preguntas y el entretenimiento evita que no las planteemos. Entonces, como Estado, también queremos incentivar aquello que nos plantea preguntas. Claro. Y sin duda creo que apuntas a algo que es fundamental, ¿no? Filming al final se convierte en una plataforma de acceso para muchas personas que tal vez no tienen esa sala de cine cerca de casa. Y en general esto sucede con el streaming, ¿no? De alguna manera llega a las casas de las familias, a públicos que tal vez de otra forma nunca hubieran visto esa película o difícilmente lo hubieran visto. Y en ese sentido, ¿qué lectura se le da al futuro del streaming con la importancia que hoy tiene en la industria de la cultura y también el entretenimiento con esta distinción necesaria que ya planteas? Y porque las plataformas de streaming se han multiplicado, ¿no? ¿Hacia dónde va? Y hacia dónde va Filmin en ese nuevo ecosistema. A mí me provoca bastante hartazgo esa idea como de desprecio colectivo por parte de algunos creadores a lo que es ver una película, su película, en una Ujú. plataforma de streaming. Esa cantinela mil veces repetida, no, es que mi película tiene que verse en el mejor cine posible, con el mejor sonido posible. Pues mire usted, si su película solo está hecha para eso, entonces le faltarán espectadores y le faltará dinero para recuperar. O sea, y encima es de una hipocresía brutal, porque casi todos aquellos que dicen eso, primero, son de un clasismo impresionante, porque a lo mejor, mire usted, yo no tengo esa sala de cine al lado de mi casa, entonces que si no puedo ver la película. Segundo, es de una falta de respeto brutal a las plataformas que casi siempre han financiado esas películas. Me hace mucha gracia que algunos grandes creadores digan, no, es que mi película tiene que ser, es que mi película hay que verla en sala de cine. Pero señor o señora, que se le ha pagado Netflix.
¿Cómo puede ser que una película que usted ha recibido un dinero que de otra manera no iba a financiar, entonces le va a exigir a quien arriesga decenas de millones de euros? ¿Dónde tiene que estar su película? A mí eso me parece de no entender las cosas. Yo estoy ultra a favor de las salas de cine. Yo y cualquiera de los que nos escuchan en el podcast, por supuesto, eso es incuestionable. Ahora bien, ¿qué pasa con la cantidad de gente que no tiene esa sala de cine a su lado? ¿Qué pasa con la cantidad de películas que no son esas del 1% que se pueden permitir el lujo de estar en todos lados, que siempre son los que alzan la voz, porque el resto no tienen capacidad de alzar la voz? ¿Qué pasa con el resto de esa gente? Esa gente no puede ver, no puede que su película se vea en ningún lado. Por tanto, lo que queremos es que haya plataformas sólidas, plataformas que sean capaces de hacer la competencia a esas grandes compañías globales, plataformas nacionales o transnacionales o mundiales, pero que tengan esa vocación para que esas películas se puedan ver. Porque esas películas llega un momento que no consiguen interesar a la audiencia, se van a dejar de hacer. Entonces, el problema del futuro está ahí. No está en que Oppenheimer se pueda ver en 70 milímetros en no sé qué sala de Ciudad de México, de Barcelona o de Los Ángeles. No, esa tiene el camino asegurado. O sea, señor Christopher Nolan, el problema no está con usted. Y algo que mencionabas, regresando a tu libro, Videoclub, es buenísimo. De hecho, mi padre fue el que Gracias. me lo recomendó, porque él tenía un videoclub también y creo que tiene como muchos recuerdos de eso. Pero regresando un poco, hay algo que en México impera mucho en la discusión actual dentro de la industria del cine mexicano y es la descentralización. O sea, cómo la cultura en la Ciudad de México, que supongo que en España con Madrid pasa un poco, aunque ya tienen otros esquemas y otra manera de funcionar la industria, pero la descentralización de la cultura es muy importante. Llevar salas de cine a pueblos, a filmotecas, a ciudades pequeñas, medianas, ¿no? Fuera de las grandes ciudades. Impulsar otros hubs audiovisuales. Tú despachas, tengo entendido, Filmin despacha desde Barcelona y no desde Madrid, ¿no? Para ti, con la experiencia española, ¿cómo funciona el ecosistema de no solo hacer todo en Madrid y de pensar en España, en muchas Españas, ¿no? Que tienen distintas realidades, llevando Filmin a todos los rincones de España y de Portugal. Eh, ¿Cuál es tu opinión de esto y si exactamente esto pasa también en España con la centralización de la cultura? Sí, yo creo que más que centralización de la cultura sería centralización de la producción cultural. O sea, creo que hay algo y de la producción informativa, ¿no? Del del núcleo informativo. Es cierto que en España, por ejemplo, lo que sucede en Madrid inevitablemente tiene más exposición pública de lo que sucede en otras comunidades autónomas. Y es cierto que nuestro país es un país singular por las complejidades regionales idiomáticas y, en fin, de sesgos políticos que hay, que confluyen, ¿no? Que confluyen en España. Yo creo que a nosotros nos ha favorecido más que perjudicado estar en Barcelona. Estamos en un espacio diferente, podemos tejer unas relaciones de complicidades, unas complicidades con agentes culturales de la ciudad, pues de forma quizá más fácil que si estuviéramos en la capital, donde posiblemente eso está más colonizado o capitalizado por empresas globales. Por tanto, decir que Filmin es la empresa, la plataforma y encima está la plataforma nacional y encima está en Barcelona, creo que es algo que nos ayuda. Y también ha habido algo que no ha sido buscado. Nosotros, bueno, yo soy mallorquín, pero digamos que yo hablo catalán y en Barcelona la empresa nació allí, no fue algo de laboratorio, sino fue de corazón. Y en cuanto sin duda, a llevar la cultura a todos los territorios, es que Internet lo posibilita. Y no solo Internet, yo estoy a favor de cine ambulante y de todas las iniciativas que pueda haber para llevar obras a poblaciones, a pueblos, a ciudades pequeñas que han perdido la sala de cine porque se cerró y que hay experiencias cinematográficas que sean singulares. Yo creo que eso es muy bonito. Y hacer de la proyección un evento es fantástico. Pero después del evento, el evento puede ser un día a la semana. Pero ¿y los otros 6 días? ¿Qué hacemos? No vemos nada. Entonces, para los otros 6 días es importante que haya una plataforma que tenga capacidad para poder llevar o para dar continuidad a aquello que se ha hecho un día concreto. Y creo que allí Internet ha ayudado. Mira, o mirad,
en Filmin hemos colaborado con muchos festivales de cine, en España y en Portugal. Y los festivales de cine te permiten eso. Te permiten que, por ejemplo, en Gijón, en Valladolid, en Sevilla, que son ciudades de tamaño medio, medio grande, depende de alguna de ellas, en España, pues permite que el público que quizá no conocía Filmin lo conozca. Y no solo Filmin, sino esas películas que, digamos, tienen el sello de calidad o el sello de recomendación del Festival de Sevilla, de San Sebastián, de Sitges o de Valladolid. Y, y no solamente está esta parte que es nacional, ¿no? En España y las complejidades que implica generar contenido en un país como España, sino también hay que ampliarlo al hecho de que hablamos español, entonces esa idea de co-crear, coproducir, codirigir productos, películas, series que van justamente de eso, ¿no? De países de América Latina, con España, incluso de pronto con Portugal. ¿Existe en el futuro una idea o ves viable que exista una plataforma de streaming justamente que una estas distintas creaciones que sean en América Latina, en España, en Portugal, en Brasil, y tener un catálogo amplio disponible? Sí, y ojalá fuese Filmin. Sí, claro, a mí me encantaría, pero al fin y al cabo ya sabes, los presupuestos y el coste que tiene desarrollar una plataforma en países tan relevantes. Bueno, México es uno de los países más importantes del mundo a nivel cinematográfico, a nivel de industria cinematográfica y a nivel de retorno de inversión por taquilla en salas de cine. Por tanto, es muy complejo. No es algo que uno pueda desarrollar de la noche a la mañana, ¿no? Y hubo una lección aprendida en el camino que hicimos, en la relación que hubo con Filmin Latino, que, que hay que estar allí, hay que conocer muy bien el país, hay que ser... hay que hacerlo desde el conocimiento de la raíz, no de la superficie. Yo puedo ir a México y puedo estar 3 meses en México, pero apenas rascaré la primera capa de superficie. Y sería muy presuntuoso, prepotente por mi parte decir, no, es que voy a México y sabré hacer filming en México. Eso es un sinsentido. Solo aquellos que vivís allí y que estáis en contacto permanente con esa industria, seréis capaces de aportar esa riqueza que hace el hecho diferencial. Y digo México como podría hablar de otros grandes países latinoamericanos que tienen el potencial que puede tener México. Y si algún día sucede que surge, que Filmin decide o decidimos emprender esas aventuras, debería ser con ese tipo de relaciones y vinculaciones, si no, del contrario, están condenadas al fracaso, seguro. Porque el cine, hay algo clave. Creo que uno puede distribuir Harry Potter o James Bond de la misma manera en todo el mundo. Pero el cine que nosotros vemos, cada país requiere de un código diferente de relación, de seducción para la audiencia. Claro. Jaume, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos otorgaste en Radio Contexto. Este es el contexto necesario del streaming iberoamericano y gracias por todo lo que nos has contado, que definitivamente pues es de interés para todas las contexteras y contexteros que están escuchando el podcast. Esperamos poder seguir viendo más de Filmin. Tienen campañas. Para los que no tienen acceso a Filmin, vean las redes sociales, vean las campañas. El gracias que sacaron hace poco fue estupendo. Fue una de las mejores campañas que he visto de una plataforma de streaming. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad, estoy muy encantado. Y ojalá que la próxima pueda ser en persona. Ojalá. Nunca he estado Sí. en México, es tremendo, nunca he estado en México. Miren, este ejemplo de que decíamos de Filmin Latino, pues miren, nunca he ido a México. Es un desastre, es algo que ojalá en algún momento pueda viajar. No, y claro que cine mexicano tiene un espacio en Filmin allá en España y eso es buenísimo porque creo que es una plataforma buenísima para dar a conocer el cine mexicano nuevo. Con los Ariel vi que también subieron pelis nuevas. Es algo que la industria agradece mucho y definitivamente creo que las puertas las tienes abiertas acá en Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey o donde quieras. Muchísimas gracias. Un placer. No. Gracias. Chao. Ya está listo el Contexté. Pues Buenísima ahora sí.
Buenísima la conversación que tuvimos con Jaume, que la verdad fue estupendo Sí. y una apertura que se agradece de un directivo de una plataforma de streaming, porque, a ver, dime tú cuándo has visto una entrevista con alguno de Netflix México o Ni de Prime o VIX. así. Ni de VIX. Ni de VIX. Están Sí, escondidos en no. sus oficinas de Santa Fe y de Reforma. No, vengan a hablar con nosotros como lo hizo Vengan, Jaume Ripoll, no me. Sí, él por pone el favor, ejemplo de cómo hablar y de cómo responder también. O sea, una. claramente. No, una gran entrevista y en verdad, ojalá algún día este país tenga algo como filming. Ojalá, ojalá. Y Es- bueno, Carlos, ¿qué es lo que pasó en Monterrey? Ay, bueno, pues fíjense ustedes que esta semana el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León determinó sancionar al youtuber, al youtuber, al ex participante de la Casa de los Famosos, al corrido de la Casa de los Famosos, Adrián Marcelo, por ejercer violencia política y de género en contra de Mariana Rodríguez, quien fue candidata a la alcaldía de Monterrey durante el pasado proceso electoral por Movimiento Ciudadano, ¿no? Como todas y todos recordamos. Cargo que Ujú. perdió, y quien también sabemos es la esposa del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, y es pues una conocida influencer con alta presencia en redes. De acuerdo con el fallo del tribunal, Adrián N, vamos a decirle para términos de este programa, será Adrián N, cometió la agresión durante una entrevista con el ahora alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, a realizar comentarios considerados por el tribunal como despectivos y que perpetúan los micromachismos en la discusión pública. Bueno, de hecho, existe de alguna manera, un antecedente de que Adrián N. Aceptaba que recibía dinero de muchos candidatos a gobernador de Nuevo León y también alcaldes de Monterrey, y que él no tenía ninguna Empacho. afinación con ningún partido más que quien le diera dinero, así Ujú. bajo sus palabras. Mariana Rodríguez presenta esta denuncia durante el pasado mes de septiembre bajo el argumento de que Adrián de la Garza, candidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, durante el proceso electoral había contratado a Adrián N. para atacarla durante la campaña. Con las pruebas presentadas por Rodríguez, el tribunal concluye que el youtuber había emitido en esta entrevista comentarios lascivos que perpetúan los estigmas y estereotipos sobre las capacidades y habilidades de las mujeres y masifican este tipo de visiones dentro de la percepción pública. No obstante, el tribunal reconoció que las declaraciones se realizaron en un contexto supuestamente periodístico, por lo que se optó por imponer una sanción de amonestación pública a Adrián N., y que la resolución implica medidas de reparación del daño que aún no se han dado a conocer. Definitivamente otro golpe más a este creador de contenido que pues ni da risa ni genera contenido de valor, simplemente dice lo que pues genera más controversia, Ujú. odia a las mujeres, las aborrece por lo que vimos en La Casa de los Famosos, por lo que hemos visto en sus entrevistas. Es un misógino de primera y un hombre de tercera. Y pues como mala representación del regio promedio, la verdad es que es lamentable este personaje. En caso de que sea verdad el rumor de cierto periodista que tuvo una relación sentimental con él, de verdad la lamento muchísimo porque de verdad tener a ¿Qué este hombre en estómago? la cama, ¿Qué estómago? qué Sí. estómago tener a un hombre tan asqueroso y tan violentador tan cerca de ti. Y bueno, Carlos, no sé qué es lo que te imaginas que va a suceder posterior a esta Está. definición. Pues, o sea, creo que lo vimos en lo que respondió vía Twitter, ¿no? Retuiteó la noticia y puso de manera sarcástica cuánto les debo o algo así, cuánto debo, de cuánto va a ser, una cosa así. Creo que pues, va a seguir en la misma línea que ha seguido desde que fue expulsado de la Casa de los Famosos, de generar controversia y empezarle a hablar a un público
al que ya le hablaba y ahora le va a hablar con más firmeza, que es este público de personas que creen que ahí viene la ideología de género y ahí viene la agenda feminista y ahí viene la imposición de las mujeres en su contra. Y seguramente es lo que vamos a seguir viendo, fortaleciendo este discurso muy como el del Temach. Lo cual es lamentable, porque a ver, esta persona, a diferencia, por ejemplo, del Temach, sí ha participado en campañas políticas, ¿no? Él lo ha hablado. Entonces, ahora ya no es solamente esta pregunta que tienen las autoridades electorales en el país de cómo regular la participación de influencers durante los procesos electorales, sino cómo regularlos para que no emitan comentarios que ejercen violencia política en razón de género, ¿no? Entonces creo que es una complejidad bastante grande, bastante interesante y que en algún momento tendrá que merecer una discusión muchísimo más seria, ¿no? ¿Qué sanciones reciben las y los influencers que participan en procesos electorales a los que se les paga? Porque no están regulados como está regulada la televisión y al final prestan un servicio, ¿no? Vía sus plataformas. Incluso la propia Mariana Rodríguez en algún momento se discutió si debería ser sancionada por haber hecho campaña por su esposo Samuel García, en el sentido de que al ser influencer, ella es una marca y estaba haciendo campaña por alguien, y eso pues generaba una cancha dispareja con respecto a las otras candidaturas. Entonces es aún una discusión abierta, pero ahora con personajes tan detestables como Adrián N. y con mensajes tan peligrosos como los de Adrián N. ¿Tú cómo ves, amiga? Mira, la verdad es que es una situación lamentable de por sí sola. Me parece que fue una gran decisión de parte de Mariana Rodríguez el haber procedido de esta manera contra Adrián N., que creo que es como ya lo saben, ya todo el mundo quien me sigue en Twitter sabe lo deleznable que me parece un error de la humanidad, su existencia. Pero siendo un poco menos violentos en mi postura, creo que debe de ponerse un ejemplo, como bien lo dices, a otros creadores de contenido Sí. que están aspirando a ser como él, ¿no? Y están aspirando a ser como Temach y están aspirando a ser como Andrew Tate, que también fue arrestado por una red de trata. O sea, son personajes deleznables por algo. No es solo el mensaje que lo están dando, no solo son palabras, son deleznables, son las personas que hablan y que dicen ese tipo de mensajes, es porque en el fondo son una mierda de personas. Entonces tenemos que tener mucha atención a este tipo de personajes y cómo se desarrollan en este país. No darles la oportunidad de que tengan una plataforma política, porque claramente ya sé, y lo dijo este personaje del cual estamos hablando en esta sección, Adrián N., en la Casa de los Famosos, que él aspiraba a estar en la política. Entonces hay que tener mucho cuidado para ver cómo se desarrolla esto. Ya han existido otros personajes deleznables en la política mexicana como Alfredo Adame y falló y le fue muy mal. Entonces hay que ver la manera en la que se desarrolla con cuidado, con pinzas, cómo se desarrolla la plataforma de personajes como él, como Adrián y como Temach y como muchos otros que están buscando un espacio en las redes sociales, que según ellos se atreven a ser transgresores y se atreven a hacer protesta contra la ideología de género y contra lo que se les impone. Políticamente incorrecto. No se les... políticamente incorrecto, pero pues es ser imbécil, no es ser políticamente incorrecto. Existen personas políticamente incorrectas que son en momentos graciosas, interesantes puntos de vista, pero en este caso ni interesante, ni gracioso, ni nada. Es simplemente, pues ahora sí que humor, un humor fracasado, literalmente. Sí, pues ojalá que marque un precedente y que no fortalezca al final más a este tipo de figuras. Pero como en todo en este programa iremos viendo, fíjate. Siempre esa es la conclusión. Iremos viendo. Iremos viendo cómo se desarrolla esto. Esperemos que al menos tenga un final feliz para Mariana Rodríguez, que fue la violentada en este caso, la víctima de los comentarios
de este personaje. Y bueno, veremos también cómo reacciona y cómo se procede dentro de esta pues, decisión pues sí, de amonestar públicamente a Adrián N. Y bueno, amiga, vamos a acabar para acabar ya por fin el 1x24. 24. Por favor, síganos en redes sociales, sigan apoyando nuestras plataformas. Hemos estado un poco ausentes en las redes, pero definitivamente ya para este último tramo, este último estirón, vamos a estar con todo, poniendo más partes, más beats en TikTok, en Instagram, @radiocontexto, y en Twitter X estamos como @tenemos contexto, en la red social del billonario villano de Elon Musk. Y pues nada, síganos también, por favor, dejen comentarios en nuestro Spotify, suscríbanse a nuestro YouTube. Estamos en todos lados, ya lo saben, estamos en YouTube y en Spotify, al igual que el Apple Podcast. Y nada, amiga, nos vemos. ¿Eso es cuánto? Nos vemos, amiga. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.